Estamos poniendo la mañana en camino cuando son las 11:20. Ya es hora de recibir en la columna de análisis internacional a Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan Raúl. Bueno, un gran gusto. Espero que la gente... Bueno, yo espero que la gente escuche el programa todos los días. De todas maneras, me encargué ayer en las redes de decir que habíamos cambiado para hoy por la ausencia de Alejandro y la obligación de armar una la agenda de la semana. La agenda de la semana. Y una señora me contestó muy divertido porque me puso, qué raro, dice Alejandro, y tú cambiando. Pero yo pensé que me preguntaba en serio y después me di cuenta que era una broma y que es un oyente que nos sigue siempre, así que le mando un saludo muy especial. Muy bien, Juan. Tenemos varios temas arriba de la mesa. Vamos a estar hablando acerca de las pasadas elecciones en Costa Rica, que dejó al candidato del Partido de Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, como ganador de la misma. Una elección que estuvo muy implicada acerca de tendencias evangélicas en ese sentido, así que vamos a estar aclarando cómo esto puede llegar a repercutir en el sistema político, más allá de que Carlos Alvarado pertenece al sistema político tradicional, podríamos calificarlo, pero ya vamos a entrar de lleno en ese sentido. También hay otras repercusiones internacionales. Cito a la agencia Reuters: Trump declara muerto al DACA, insta al Congreso a asegurar frontera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró muerto el lunes un programa que protege a los inmigrantes que entraron ilegalmente al país cuando eran niños e instó al Congreso a aprobar inmediatamente una ley que asegure la frontera con México. Es el titular hoy. No es el titular de hoy, pero sí está en el portal Reuters. Juan. Bueno, a ver, en primer lugar a mí me gustaría explicar un poco porque se dice DACA. Claro. Y es como nos pasa a veces a los más veteranos cuando le hablamos a los muchachos sobre la época de la dictadura y manejamos algunos términos, algunos símbolos, algunos episodios como si los tuvieran que conocer de toda la vida y parece que les habláramos chino. A veces pasa lo mismo con la prensa internacional. Toda habla del DACA partiendo como punto de partida, creyendo que todos los que están escuchando saben de qué se trata. Y no es así. ¿Qué es el DACA? El DACA es un programa de acción diferida, si le llaman, pero que en realidad primero comenzó como derecho consuetudinario, como una costumbre. Luego, en la época que a mí me tocó vivir en Estados Unidos, se legisló al respecto. Es un programa que le permite un estatus especial de residencia, incluso acumulativo, como si tuvieran la residencia legal para la ciudadanía. Son más años, pero si tú estás bajo el programa de DACA, X cantidad de años, te daban la ciudadanía norteamericana. DACA es el programa bajo el cual se amparan aquellos niños que llegaron muy chiquitos, sin uso de razón, no solamente sin responsabilidad legal, sino sin uso de razón, a los Estados Unidos acompañando a sus padres. Es decir, muchos padres emigraban ilegalmente. Parece mentira que han pasado en algunos casos 25, 30 años y sigue sin avanzar su trámite migratorio, pero de repente viajaban con un bebé de 6 meses o un niñito de 1 año. Entonces, ¿qué responsabilidad de tipo jurídico para no haber tramitado en tiempo y forma su ingreso al país puede tener un niño de 1 año? Entonces son generalmente hijos de guatemaltecos y de mexicanos, pero se aplica para los hijos de todos los inmigrantes ilegales a los que se les pide que regularicen la situación o se les está deportando, pero nunca se había deportado hasta hace muy poquito ningún DACA. El programa obviamente excluye a aquellos que hayan cometido delitos graves, etcétera. Claro. Bueno, la primera cosa que hubo seria, Trump viene amenazando con que lo va a derogar. Han habido estudios, han habido proclamas prácticamente de todas las universidades importantes, Yale, Harvard,
donde el MIT, el Instituto de Tecnología de Estados Unidos, que dice que muchos alumnos de DACA, a nivel artístico, hay pianistas, hay violinistas, hay integrantes de orquestas sinfónicas de distintas ciudades a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Es decir, hay muchos, yo creo que igual el argumento vale para todos, pero las protestas han empezado a surgir de instituciones de mucho peso, porque hay muchos jóvenes que están bajo el programa de DACA y que están haciendo un aporte muy importante en Estados Unidos. Incluso en algunas de las empresas de tecnología más importantes, muchos de los técnicos en computación son, llamémosle, residentes bajo el programa de DACA. El primer tema un poco turbio que empezó a plantear que la línea necesitaba legislarse y no podía quedar tanto a criterio de cada juez y de cada... Es el caso que ha tenido mucha notoriedad de un ciudadano mexicano, hijo de padres mexicanos. Curiosamente, los padres quedaron en Estados Unidos cuando ellos no son DACA, y este hombre más joven peleó por Estados Unidos, es decir, arriesgó su vida, es veterano de guerra, y al regreso pidió a la Asociación de Veteranos un programa de rehabilitación, porque el trauma de la guerra debe ser muy embromado, aunque la causa, no importa si la causa que se defiende es justa o no es justa, psicológicamente afecta al individuo, ¿sí?, tremendamente. Y entonces este joven cayó bajo un problema de drogas, pidió asistencia para desintoxicación. En vez de asistencia, el juez lo condenó a un par de años de prisión, que los cumplió, y al salir no le renuevan su estatus DACA por haber cometido un delito. Este fue el factor detonador. Ahí fue que los demócratas se pusieron un poco en alerta, y entonces en todos los temas que está planteando, desde la financiación de partes del muro, no el mismo muro que quiere Trump, pero muro al fin, en el estado de California, a cualquier otro tema presupuestal. No nos olvidemos que este año el gobierno estuvo cerrado 3 veces, le iban renovando de semana en semana antes de aprobar un presupuesto definitivo. Como no hubo un acuerdo final con el Partido Demócrata, además de que muchos republicanos no estaban dispuestos a votar el presupuesto al que anhelaba el presidente Trump, el presidente dice: muy bien, no hay presupuesto, no hay DACA. Señores jueces, derogo el decreto y empiecen a deportar a todos los... yo les diría ciudadanos, ¿no? Son niños que entraron... Es lo mismo que si hubieran nacido en Estados Unidos, ¿no? Pero que no tienen el estatus legal permanente porque siempre se han amparado en el DACA. Algunos tienen como primera lengua el inglés, es decir, algunos que no se criaron con sus padres porque sus padres regresaron y fueron a la Universidad de Estados Unidos, etcétera, no saben hablar español o hablan, o su lengua materna primaria es el inglés. Están haciendo aportes importantísimos en Estados Unidos. Otros son simples trabajadores, pero bueno, queridos por... Yo no he escuchado en ninguno de los medios internacionales que trato de seguir una sola queja contra los DACA como tal. Bueno, por ahí sale uno que es criminal, como por ahí sale, yo qué sé, un criminal de clase alta americana. Sí. Por algo las cárceles están repletas en Estados Unidos. Bueno, aunque están más repletas de hispanos y de negros, ese es un fenómeno muy curioso. En ese sentido, Juan, también el presidente en su cuenta Twitter escribió: el Congreso debe aprobar de inmediato la legislación fronteriza, usar la opción nuclear si es necesario para detener la entrada masiva de drogas y personas, ¿no? Sí, bueno, un discurso bastante... Bueno, por eso, a mí lo primero que quería comentar de estos Twitter últimos del presidente es el mero hecho de cambiar la libertad y el derecho a tener una vida digna de la gente por una negociación presupuestal. Es decir, antes de entrar a estas amenazas y a esa categorización que él hace, donde, vamos a decirlo en criollo, tal como lo dijo él en su Twitter, los hispanos
son y los países hispanos son países de mierda. Nosotros tenemos que textualmente dijo, ¿no? Trump, sí. Tenemos que traer gente de Noruega, de Finlandia, etcétera, etcétera. Es decir, al mismo tiempo trata de abrir las puertas para llenar incluso el vacío cultural que están dejando muchos hispanos que están siendo expulsados masivamente de Estados Unidos. Pero luego le vienen estos ataques de locura, perdónenme que lo diga así, pero es lo que yo pienso, donde llegó a amenazar con la utilización de armamento nuclear para el caso de que siga esta migración que no ha parado. Es decir, el anuncio del muro no ha hecho otra cosa que acelerar a aquellos mexicanos que estaban pensando en la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, y dicen, bueno, ese muro yo me voy a apurar. Pero además las relaciones se van deteriorando cada vez más. Ya anunció el presidente que no va a renegociar un nuevo tratado de libre comercio del norte, demostrando además una ignorancia tremenda de cómo funciona la economía en el mundo de hoy. Porque antes era muy común medir la fortaleza de una economía en torno al PBI, al Producto Bruto Interno, que yo siempre, más de una vez en estos micrófonos lo he hecho. Me hace gracia que le hayan cambiado el nombre. En vez de Producto Bruto Interno, es Producto Interno Bruto. Yo no sé cuánto habrán cobrado los economistas por romperse tanto el coco y cambiar el nombre. En vez de Bruto Interno, Interno Bruto. Bueno, porque en Estados Unidos hay dos medidores, a diferencia de todos nuestros países, por el tema de las grandes multinacionales. Entonces tienen el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Nacional, que no es solo el interno, sino que son las riquezas que traen a Estados Unidos, que en realidad provienen de otros países donde están instaladas las empresas norteamericanas. Ahora, esto que incluye la cuenta corriente, la balanza de pagos, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, es una medición caduca, es una medición antigua. ¿Por qué? Es bien sencillo de explicar. Es porque, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio del Norte en Estados Unidos, México y Canadá, el NAFTA, ¿verdad? El NAFTA se cuenta como importación americana o exportación mexicana hacia Estados Unidos, todo producto elaborado en México. Pero como este tratado viene funcionando hace muchos años, los productos van y vienen. Entonces es muy difícil cuando... Balancear, porque de repente tú importas un auto mexicano, por decir algo, no sé si los mexicanos exportan autos ahora, pero por decir algo, un tractor mexicano, y ese tractor de repente tiene las ruedas, los pistones, el manubrio, estoy inventando ejemplos, ¿no? Hechos en Estados Unidos o en Canadá. Entonces esa cuenta de yo te vendí tanto y te compré tanto, no vale más porque los productos cruzan la frontera y le van incorporando valor agregado hasta llegar al producto final. Es bastante sencillo de entender. Yo creo que todos los oyentes, así espero, me entendieron la explicación desde el punto de vista técnico. Yo no puedo creer que el presidente de Estados Unidos no lo sepa. Entonces, cuando él dice que la balanza de pagos es negativa con otros países, está diciendo dos cosas. Y anuncia además, bueno, de hecho aplicó aranceles hasta del 30% de los productos que provengan de otros países, menos algunas excepciones por sus relaciones estratégicas, está ignorando este tema clave, que es que ya no hay productos 100% elaborados en un país. Todos tienen componente de algún otro país. Bárbaro, Juan. Sabés que tengo un mensaje de Omar que pregunta a qué se le dice opción nuclear. ¿Te animás a explicarlo más o menos? Bueno, la opción nuclear es la utilización de argumentos. Yo creo, espero, sueño, aspiro, me imagino que no se refiere a tirar una bomba como la de Hiroshima, que ya tiene de todas maneras 45 años de antigüedad. Pero hay armamentos químicos y hay armamentos cuya componente es nuclear de corto alcance, donde pueden, por ejemplo, afectar nuclearmente, además del medio ambiente, a toda una hilera de gente que espera para entrar a Estados Unidos. Porque se está dando esta situación, ¿no? Es decir, Trump, lejos de lograr, ¿cómo le suele ocurrir?
que desistan los mexicanos de emigrar a Estados Unidos. Además, yo creo que voy a ir a las elecciones de México, así que estaremos hablando desde allá cuando ocurran, pero son elecciones muy atípicas porque por primera vez en la historia no ganaría ni el PAN ni el PRI, sino que ganaría el candidato de izquierda López Obrador. Existen, yo creo que es el que corre con más chance. Hay gente que dice que no, que cuando se vea... En México no hay segunda vuelta. Si hubiera segunda vuelta, perdería López Obrador. Entonces muchos politólogos están diciendo que la segunda vuelta se va a dar en la primera. Es decir, que los dos que vayan a la cabeza, o el que se le oponga mejor a López Obrador, pongámoslo el candidato de izquierda, en esos términos, va a captar los votos del otro. Entonces que el PRI y el PAN van a terminar votando juntos. Lo dijo el otro día el expresidente Vicente Fox, que él iba a votar al que tuviera más posibilidades. Va a haber mucho voto en contra. Pero la proximidad de las elecciones y la posibilidad de que salga un candidato que va a ser muy difícil que Trump le conteste el teléfono, agudiza más la crisis entre los dos países y ha hecho que más gente esté tratando de emigrar a los Estados Unidos. Bárbaro, Juan. Hicimos esta no tan breve introducción a la polémica acerca del DACA. Aclaremos, el DACA es la acción diferida para los llegados en la infancia. ¿Te parece, Juan, luego de la pausa ya entrar de lleno acerca de las elecciones en Costa Rica, que dejó a Carlos Alvarado como ganador? Carlos Alvarado, perteneciente al Partido de Acción Ciudadana, y también hablaremos acerca de la muerte de Ríos Montt en Guatemala, requeridos por crímenes de lesa humanidad y enterrado con honores de jefe de Estado. ¿Te parece, Juan? Sí, luego perfecto. de la pausa. Nos vamos a la pausa. Recuerden, están habilitadas nuestras vías de comunicación: 099-894-987, SMS o WhatsApp. También se pueden comunicar a través de Facebook, La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Pero una tarde no lo hallé. Continuamos poniendo La Mañana en Camino, ya en el final. Seguimos en la columna de análisis internacional junto a Juan Raúl Ferreira y vamos a hacer algunas menciones acerca de la muerte de Ríos Montt. José Efraín Ríos Montt murió a los 91 años de edad. Gobernó de facto entre 1982 y 1983, Juan Raúl. Y la polémica es que, bueno, tras ser denunciado por crímenes de lesa humanidad, fue enterrado con honores de jefe de Estado, ¿no? Bueno, yo me alegro que esto haya tenido la repercusión que tuvo, porque yo te confieso que ante la muerte creo que el silencio y el respeto se lo merece. A mí no me nace empezar a hablar mal de alguien que murió, pero entonces que si quien murió cometió delitos de lesa humanidad, que se haga con los debidos respetos hacia la gente lesionada. Y confieso que cuando vi la noticia enseguida tuiteé, enseguida puse un Twitter y algo en Facebook. Y después vi que, bueno, la opinión pública internacional reaccionó en la misma dirección. Acá cuando murió Juan María Bordaberry, la familia tuvo el buen tino de enterrarlo discretamente, incluso en la intimidad familiar. Uh-huh. No siempre fue así, ¿eh? El señor Aparicio Méndez, dictador uruguayo, recibió los mismos honores fúnebres que recibió mi padre. A mí eso me quedó un poquito... Aparicio Méndez, que entró como gobierno en el 76, ¿verdad? Que entró exactamente en el 76, cuando de Miquelino acepta firmar el decreto de proscripciones, enseguida después de caído Bordaberry. Bueno, Ríos Montt, a mí me tocó vivir muy de cerca, de muchacho, muy intensamente, por decirlo de alguna manera, porque la oficina nuestra se llevaba era el tema más pesado, el Cono Sur y la guerra de Centroamérica. Y fue sin lugar a duda de todos los dictadores centroamericanos el que utilizó el genocidio como práctica habitual para ganar la guerra. Y bueno, lo cierto es que después de los tratados de paz, que tampoco fueron iguales en Guatemala que en los demás países, Guatemala sigue siendo el país con
del cual resulta más difícil salir de la lógica de la guerra, y entonces el actual gobierno, seguidor continuador de la dictadura, gobierno civil pero continuador de la dictadura, le decretó honores militares. Yo te quería señalar porque veo que en la diaria está en la primera página Mirta Guianz, está por otro tema, que es el de por qué no fue fiscal de corte, pero está en primera foto, primera plana en colores. Mirta Guianz fue invitada por la fiscal que llevó la causa de Ríos Montt y que logró una cosa que fue simbólica, pero que tuvo una repercusión tremenda en Guatemala, que fue que Ríos Montt estuviera preso un día. Al día, la fiscal había sido destituida y ya el tribunal se había pronunciado en contra y lo habían dejado en libertad, etcétera, etcétera. Y Mirta Guianz fue invitada a ese juicio como experta internacional en estos temas, como garante. Hubo un grupo de fiscales conocidos alrededor del mundo que estuvieron presentes en el juicio como testigos de las garantías del mismo. Y yo después, un par de meses después, fui invitado por una institución norteamericana que otorga un premio anual, el más importante que se otorga en Estados Unidos a los derechos humanos, a entregarle a Claudia Paz y Paz, la fiscal que lo metió preso por un día, pero lo metió preso, el premio de derechos humanos, no me acuerdo, yo estaba en la institución todavía. Pero yo creo que respeto ante la muerte, sí, de todo el mundo. Pero entonces que no se utilice la muerte. Imagínate que hubiera sobrevivido Hitler y Alemania le hubiera hecho honores militares. Es algo muy parecido. Creo que ha sido un gravísimo error y que si lo que quiso fue rendirse de honores, lo que logró es ponerlo en bocas de todo el mundo como un genocida. Y pasemos hacia las elecciones de Costa Rica. Dale, que nos dejan algunas características muy, 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 muy especiales. En primer lugar, yo gané varias apuestas, porque como los dos candidatos se llamaban Alvarado, Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Alvarado iba a ser el ganador. Sí, yo cada amigo que me encontraba le decía, te apuesto que gana Alvarado las elecciones de Costa Rica. Y algunos me dijeron incluso, bueno, vos más o menos seguís esto, yo no lo sigo. Claro. Te apuesto si es 3-1 o 5-1, ¿no? Bueno, no las voy a cobrar, pero me gané más botellas de whisky como para estar borracho 4 meses de corrido. ¿Cuáles son las características más importantes que yo señalaría de las elecciones de Costa Rica? Algunas pueden parecer contradictorias. En primer lugar, tendencia mundial, que yo creo que esta radio fue la primera en empezar a anunciarlo hace 12 años, esta emisora, este programa. Primera tendencia mundial, no sobreviven los partidos históricos. Los dos únicos países donde venían sobreviviendo eran Uruguay y Costa Rica. En Costa Rica hace 100 años que la socialdemocracia, el Partido de Liberación y el Partido Social Cristiano se alternan en el poder. Sí. Es la primera vez que no gana ni uno ni otro. En Uruguay, hace ya 3 periodos de gobierno, van 3 elecciones consecutivas, que gana el Frente Amplio. Pero recordemos que el Frente Amplio tenía cuando ganó las elecciones 46 años, por primera vez, 46 años de vida, que es mucho más que la edad promedio de los partidos políticos. Es decir, no es solamente que en Costa Rica, acá en vez de un sistema, o se va generando un bipartidismo entre los blancos y el Frente Amplio, un nuevo tipo de bipartidismo, pero con partidos fuertes, con estructuras, con vida interna, con autoridades. Los partidos en América Latina, la tendencia, y se confirma en Costa Rica esta tendencia, se han transformado en maquinarias meramente de captación electoral. La diferencia entre el primero y el segundo no fue pequeña en la segunda vuelta. En Costa Rica sí hay segunda vuelta. Carlos Alvarado, el candidato de Acción Ciudadana, saca el 60%, 60.66%. Es un político que viene del aparato político tradicional, pero no funda su propio partido, Acción Ciudadana, para esta elección a los efectos de llegar a la presidencia de la República. Aquí entonces sí se confirma esta tendencia de los partidos a ir desapareciendo. Socialdemócratas y socialcristianos se unen y entran, creo que 7º, 8º, por ahí, en la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta
se unen en torno al candidato evangelista, que quería derogar además todas las leyes, bueno, que los evangelistas sabemos que se oponen, matrimonio igualitario, despenalización del aborto, etcétera, etcétera. Y este candidato pierde por un margen muy grande, un 30%. Ahora, es un 60% de los votos emitidos, un 30% de los votos emitidos el otro, pero es el 30 y el 60% de los ciudadanos, porque acá es donde no se sigue la línea, la tendencia que está siguiendo no solo América Latina, sino todo el mundo, sino niveles muy bajos de votación. En Costa Rica votó dos cosas que consolidan al sistema político, que son la votación en un país donde el voto no es obligatorio del 90%, el doble que en Chile, el doble que en un país de la tradición democrática que Chile. Segunda tendencia que no sigue Costa Rica, sigue sí la de que no gana un partido nuevo, extrasistema, meramente maquinaria electoral. No lo sigue en la cantidad de votantes y no lo sigue en una tendencia que también se ha vuelto única en todos los ejemplos electorales que tenemos en América Latina, de que vota más gente en la segunda vuelta que en la primera. Sí. La tendencia ha sido de que en la segunda vuelta a veces han bajado hasta 5 o 6 puntos de una votación ya baja. En Costa Rica vota un 80 y pico, casi que, pero vota más gente que pasa el 90% de los electores en la segunda vuelta. En estas dos cosas, Costa Rica sigue mandando una señal de ser el país de instituciones y mecanismos electorales y políticos más fuertes de la región. 67% en la segunda vuelta la participación del electorado y 66% en la primera vuelta, Juan. Fíjate que estamos hablando de países como, bueno, el más elocuente porque la tradición era parecida a la costarricense de Chile, donde votó el 45%. Claro. ¿No? Y la tendencia también es que en la segunda vuelta vota bastante menos gente. Entonces, creo que, bueno, todos los observadores internacionales, es más, el primero en salir a aceptar el resultado y muy rápidamente fue Fabricio Alvarado, el pastor evangelista. Creo que hay una señal que sigue la tendencia del mundo y de América Latina, que es la desaparición de los partidos no fundacionales, pero estructurados como partidos y tradicionalmente. Bueno, en Costa Rica llevaban 100 años alternándose. Con cierta hegemonía electoral, ¿no? Con una hegemonía electoral muy fuerte. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, sí, pero vamos a seguir hablando de Costa Rica, viendo cómo evoluciona el gobierno de Carlos Alvarado. Yo quiero señalar esto solamente. Se suele decir que la primera revolución armada que llega al poder fue la cubana. En realidad la primera fue la de Costa Rica, que disolvió el ejército. Por eso hasta el día de hoy en Costa Rica no hay ejército. Hay una Guardia Nacional, una guardia policial con un sector especializado en el cuidado de las fronteras. Y el segundo país donde gana también, ya en 1952, poquito antes de la Revolución Cubana, pero antes, fue Bolivia. Lo que pasa es que Bolivia luego volvieron las dictaduras, etcétera, pero Hernán Siles Suazo, muerto y enterrado en nuestro país exiliado, fue el primer presidente boliviano que inmediatamente legitimó con el voto popular su mandato, pero que llegó al poder por la revolución de 1952, que fue una revolución armada. Claro, Juan, aclaremos que igualmente Alvarado no se trata de unos outsiders del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, el País de España titula Costa Rica apuesta por la continuidad, Carlos Alvarado abanderado de un discurso inclusivo y más afín al sistema político tradicional. Está muy bien, y él viene además del sistema político tradicional. Claro. Es decir, él se sale de su partido histórico porque el partido prácticamente deja de funcionar y funda Acción Ciudadana, claro, con gente de otros partidos. Pero ahí está muy bien la aclaración. Una cuarta diferencia. Si bien es cierto que la estructura partidaria no es un partido clásico de un sistema de partidos, Alvarado no es un outsider. Claro. Carlos Alvarado, ¿verdad? El que ganó la elección. Sí. Es un político de muy larga trayectoria, fue ministro, fue legislador, allí hay un sistema unicameral, no hay senadores y diputados, fue legislador, fue ministro, y es un hombre muy vinculado a la socialdemocracia internacional. Entonces digamos que esto,
más la cantidad de gente que votó más gente en la segunda que en la primera vuelta, hacen que la crisis de los partidos se siente en Costa Rica como los demás países, pero de una manera distinta y muy atenuada, transformándolo junto con Uruguay en el país con el sistema político más funcional y cuyo sistema de gobernanza no ha entrado en crisis todavía, más allá de los problemas que tengamos aquí y allí. Quedó pero clarísimo, Juan Raúl, te agradecemos como siempre, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a poner La Mañana en Camino. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana ya que con viene. Alejandro en estudios. Vamos a seguir poniendo... Yo pensé que no venía más, Alejandro. ¿Bien? No, se reincorpora la voz oficial de La Mañana en Camino. Sí, bueno, ya mañana se va a estar incorporando aquí a los estudios de Diamante FM.